Hola, muy buenas tardes, 12:15 de la tarde, día martes, y tenemos una nueva entrega de estos principios de vida basados en el Salmo 90 y que le hemos llamado nuestro refugio. Ya ven que estoy solo hoy día. Samuel está trabajando ahí en online, como se estila últimamente hacerlo. Y yo estoy feliz de contactarte de nuevo y pedirle al Señor que imparta más que conocimiento, por supuesto, vida, y que conozcas a nuestro refugio, no un lugar, sino una persona en el cual habitamos. Me maravillo saber que en ese lugar estamos tan protegidos. Se hizo un pacto eterno, jamás podríamos ser tocados cuando estamos en las manos del Señor. Mis ovejas, dice Juan, están en mi mano y nadie las arrebatará de allí. Así que hay seguridad, hay confianza en tiempos de incertidumbre, en tiempos de temores. Me da mucho gusto darte la buena noticia que tenemos un abrigo, un refugio, un lugar donde estamos completamente protegidos. Así que vamos a aprovechar el tiempo y quiero pedirte que leamos nuevamente. Yo sé que estás haciendo muchas cosas a lo mejor, pero en tu espíritu recibe esta instrucción y después puedes compartirla, mirarla de nuevo y hacerla llegar a gente que necesita tener paz en medio de esta situación. Nosotros predicamos el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación. Dios desató su ira sobre su Hijo. Sé que es difícil entenderlo, para que tú y yo podamos ser recibidos en paz. Dios cambió la ira en misericordia, en amor. Así que al que viene al Señor, Él no lo rechaza, no lo envía vacío, sino que lo colma de bendiciones. Leamos entonces el capítulo 91 de los Salmos, verso 1 y 2. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tengo por lo menos unos 3 o 4 principios basados en estos dos versículos que hablan de lo importante que es tomar en primer lugar una decisión, porque hay refugio, hay abrigo, hay protección, pero el primer encabezado, las primeras palabras del Salmo 91 hablan de que se debe tomar una decisión. Mira lo que cómo comienza, dice el que habita, el que. Ese es una palabra singular, no es una masa, no es una multitud, no es congregacional, dice el que. O sea, está hablando de una persona que ha tomado una decisión de venir a refugiarse bajo la sombra del Omnipotente. Es como si en medio de una multitud de gente alguien percibe la necesidad de venir y refugiarse en el único refugio seguro que es el Señor. Así que no es un salmo generalizado, es para quien recibe una revelación de que por sí mismo no puede protegerse ni guardarse. ¿No crees que es sabio en este tiempo decidir refugiarse en el Señor? Decidir venir y ponerse bajo la sombra del Omnipotente. Así que el Salmo comienza como con un condicional, es decir, que todo el Salmo, lo que resta de este Salmo, los próximos versículos de este Salmo, dependen de esta decisión. De nuevo, pueden notarlo allí en el encabezado, el que habita. O sea, no es una masa, no es una generalidad, sino algo muy particular. Se trata de decisiones que se deben tomar. Yo te quiero animar a que tomes la decisión de echar mano de toda esta grandeza de amor, de protección que Dios tiene. Otros corren, otros se agitan, otros temen, otros no duermen en la noche, pero el Salmo dice: a su amado dará Dios el sueño. Podemos tranquilizarnos, dormir y decir: Dios está en control. Yo he decidido venir
a morar bajo la sombra del Omnipotente. Esto me hace pensar que habitar, morar, es una decisión personal. Un día dice la Biblia en Lucas, te lo leo, Lucas capítulo 13, versos 34 y 35, Jesús se subió a un monte alto, miró la ciudad de Jerusalén y lloró diciendo esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Fíjate la intención de amor que tiene el Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Fíjate lo que dice, es triste. Jesús está lamentando que a pesar de que Él ofreció protección, se asemeja a una gallina que cuida a sus polluelos en la parte más suave, más tierna, en el regazo, en el calor de la protección de Dios. Él extendió sus alas para juntar a cada hombre y mujer como una gallina cuida sus polluelos, pero Israel, dice acá, Jerusalén particularmente, no quisiste. Es decir, Dios no puede imponer ninguna bendición. Dice la palabra: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo me propuse proteger a mi pueblo, dice acá, pero no quisiste. Y las consecuencias son fuertes, porque dice el verso 35, he aquí vuestra casa será dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo veo detrás de este versículo el principio de la honra. Ustedes no me verán más, dice acá, hasta que puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, todo lo que no se aprecia se pierde. Todo lo que no se honra termina saliendo de nuestra vida. Por eso quiero que conviertas tu casa en un lugar de honra al Señor, que puedas reconocer que son sus cuidados sobre nuestra vida, que no somos capaces por nosotros mismos de protegernos a menos que Él esté guardándonos bajo la sombra de sus alas. Así que tienes un caso acá. Salmo 91 comienza diciendo: el que habita, el que viene, no es impositivo, no es una obligación, es quien se da cuenta por sí mismo que necesita esta protección y viene. Y aquí aparece este versículo diciendo que el Señor ofreció protección a Jerusalén y lo hace para todo el mundo, pero ellos rechazaron esa protección y no quisiste, dice acá, no se puede. La impotencia del omnipotente es que Dios no puede obligarte a recibir esta protección forzadamente. Hay un nuevo caso, dice la Biblia en el libro de Ruth. Es un precioso libro, léelo. Son 4 capítulos que están allí en la parte del Antiguo Testamento. Ruth, una moabita, con ningún vínculo con el pueblo de Israel, que nos representa también a nosotros, que estábamos bajo juicio, sin Dios, sin pacto en el mundo. Bueno, puedes leerlo y algunos seguramente ya conocen la historia. Ruth estuvo casada con una de las hijas de Noemí, de los hijos de Noemí. Ellos murieron en una tierra extraña, volvieron a la ciudad. Ella se comprometió a seguir fielmente a su suegra, Noemí. Otra mujer que era también su yerna se alejó, pero ella siguió. Y dice el capítulo 2, verso 12 de Ruth: Jehová te recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Nota nuevamente que es un acto como voluntario. Mis hermanos, Cristo está disponible para cada uno de nosotros. Y si este tema lo escucha algún amigo que no conoce al Señor, es un buen momento para venir a refugiarse. La buena noticia es que esta pandemia, esta plaga, con todo lo malo que es, ha hecho que mucha gente venga a refugiarse en el Señor.
Son más de 100.000, nos dicen las noticias, de personas que semanalmente están conociendo a Cristo. En países donde en otro tiempo había una dureza, una apatía al Evangelio. Lo que no pueden hacer las predicaciones, lo que no puede hacer los mensajes, esta pandemia ha logrado doblegar el orgullo de miles de personas para decir: Señor, yo vengo a refugiarme bajo tus alas. Y fíjate que dice este verso: bajo cuyas alas has venido a refugiarte, por lo tanto el Señor te recompense. O sea, se trata de refugiarse y que Dios responda con protección, con cuidado. Esta enseñanza de refugiarse es bastante común en el Antiguo Testamento. Varios salmos hablan de eso. El Salmo 57, verso 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué hermoso versículo. Anótalo, Salmo 57, verso 1. Porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué tremendo. O sea, que alguien viene voluntariamente, se nota que sobre sí mismo hay peligro, está vulnerable, sabe que por sí mismo no puede protegerse, sabe que no tiene los recursos, ni espirituales, ni emocionales, ni materiales, que está al desamparo, se ve tan débil a sí mismo que viene a refugiarse a la sombra del Señor, y el Señor está comprometido a mostrar gracia. Escucha esto, está comprometido a mostrar refugio a quien viene a Él buscando protección bajo la sombra de sus alas, ya que has valorado la protección de Dios, ya que has reconocido que no tienes esperanza si Él no te protege, ya que tú has venido a buscar protección debajo de mis alas. El Señor dice: no puedo hacer otra cosa que ofrecerte refugio y protección. Me gozo, me da mucha alegría que tengamos un Dios que no tiene protocolos, que no te pone una lista de espera, que no hace que cumplas requisitos. El que a mí viene no le echo fuera, ni le envío vacío. Vienes con humildad, vienes quebrantado, y el Señor ofrece la única fuente de protección y de esperanza, que es su propia persona. El Señor actúa a favor de los que vienen a refugiarse. Fíjate lo que dice el Salmo 147, verso 10 y verso 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. O sea, viene a mostrar favor el Señor a aquellos que se refugian en Él. El Salmo 25, verso 11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande, por amor a su nombre. No se trata solamente de el orgullo humano, sino de aquellos que temen, saben que sin Él no pueden, y se cumple el principio, que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Que el que viene al Señor en humildad, que Dios, hay algo que Él hace así, ama a aquellas personas que pueden notarse a sí mismos necesitadas de su protección. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se hace fuerte en tu debilidad. El taller de Dios son tus debilidades. No le temas a tus fortalezas. Témele al hecho de creer que eres fuerte y que eres capaz de protegerte a ti mismo. Témele al pensamiento loco de creer que sin Dios puedes salir victorioso de esta situación. Amén. Así que venir a la sombra de las alas del Señor, venir a la protección de Dios, abandonar esperanza en cualquier cosa y ponerla debajo del Señor, siempre tendrá una buena recompensa.
Así que nota lo que dice el Salmo, el que habita viene voluntariamente. Aquí hay una decisión. Hablemos de las decisiones que tomó esta persona y que estamos tomando nosotros. El que habita, no los que habitan, sino el que habita. No es una decisión colectiva, sino individual. ¿Y sabes por qué es una decisión individual, personal, única? Porque simplemente las luchas, la aflicción, las batallas también son individuales. Nadie sabe lo que alguien está viviendo interiormente. Nadie sabe lo que tú estás sufriendo interiormente. Por lo tanto, tienes que tomar también una decisión individual, única. ¿Ves? Cada vez que nos juntamos los domingos y adoramos al Señor, yo veo a gente pasar adelante, honrar, caer de rodillas, muchos de ellos llorar, o dar gritos de júbilo y llorar de alegría. Tú no tienes idea lo que está pasando cada persona. Tú no tienes idea lo que está viviendo cada persona. No molestes a alguien que está en intimidad con el Señor. La Biblia dice que en Juan que cierto día Jesús estaba reunido en casa de unos fariseos, de un ex leproso llamado Simón, y una mujer entró al lugar donde Jesús estaba y quebró un frasco de alabastro muy caro. Por lo menos un año de trabajo costaba ese perfume. Lo quebró y llenó de aroma el lugar y mucha gente empezó a quejarse. Sobre todo Judas, que era avaro, que quería robar un poco más. Él era el tesorero de aquel grupo. Así que dentro de sí dijo, ¡qué desperdicio! Este dinero podría haberse, este perfume podría haberse vendido y dado a los pobres, pero lo decía porque era ladrón, dice la Biblia allí. ¿Quién entiende a una mujer que ha sido perdonada por el Señor? Jesús dijo, al que más se le perdona, más ama. Mis queridos, simplemente reconocer la grandeza del amor de Dios, sus cuidados, su protección, las infinitas misericordias. Te habla alguien que reconoce que si no fuera por la misericordia del Señor, yo ya habría sido consumido. Te habla alguien que sabe el valor que tiene el perdón de Dios y el que reconoce esas cosas, sabe venir delante del Señor a buscar protección. Nadie conoce tus luchas sino el Señor. Por eso dice el que, no una comunidad completa, sino una persona que sabe dentro de su espíritu y su corazón cuánto necesita al Señor. Y luego dice el que, no lo que. Lo que significaría que es una cosa inerte, pero dice el que, estamos hablando de un ser humano que siente, que percibe, que expresa, que tiene revelación. Yo me temo que todavía no entendemos el valor del amor de Dios sobre nosotros. Si alguien pudiera ir al infierno y volver, estar 5 segundos en el infierno y volver, sería la persona que más alaba en este mundo. Sería un predicador compulsivo diciendo, por favor, no vayan a ese lugar. Dios vive, el Señor nos ama. ¿Cuánto necesitamos entender que esta protección, que este cuidado es un acto de amor, de favor del Señor? Y luego también habla de una decisión radical. El que habita es una persona con sensibilidad, con deseo de decidir por Dios. Parece que la gente que cree en Dios fuera una locura, una minoría de gente tanto ignorante que no le dan las fuerzas, pero esta pandemia se ha encargado de nivelar la balanza. No hay dinero ni posición social. Es más, los primeros que se enfermaron fueron la gente que estuvo en otros lugares tomando vacaciones. Nos decía un pastor de Ecuador que toda la pandemia que se ha llevado la vida de muchas personas comenzó con gente de muchos recursos que empezaron a fallecer, dueños de canales de televisión, dueños de empresas,
Porque saben que esta pandemia se ha encargado de nivelar la balanza y reconocer que no hay forma, ni fuerza, ni dinero que nos pueda ayudar, simplemente una decisión humilde de venir y apropiarse de esta protección individualmente, personalmente. Yo sé que esta es una batalla, por eso dice que es una decisión radical. Es radical porque hay que afirmarse fuertemente en la palabra de Dios, en la palabra dicha, la palabra que Dios te dice a ti personalmente, un rema, como decimos en términos bíblicos. Un rema es una palabra específica para una persona específica en una situación específica. La Biblia dice que cuando se siembra una semilla, el enemigo viene a arrebatar lo sembrado, que es la palabra. Es una verdadera lucha entre lo que Dios dice y las condiciones que te rodean. Por eso es determinante que tú te sostengas de una palabra del Señor, una palabra para ti. Porque el diablo te dirá, mira, la situación es grave y tú vas a perder tu trabajo, esta situación no tiene remedio, por ahora no hay solución. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios del Salmo 91? En ese preciso momento, tú tomas la decisión radical de creer a la palabra por sobre tus emociones y por sobre tus 5 sentidos. Mira lo que dice Job, capítulo 5, verso 19 al 22. Esto es para ti, tómalo como un arma espiritual. Dice, Job 5, 19 al 22. Te rescatará de 6 desastres, aún en el 7º te guardará del mal, te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Fíjate el verso 22. Te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de los animales salvajes. Esta es una decisión radical. Toma ese rema espiritual. De 6 y de 7 cosas el Señor te puede librar. Y no habla de número, de cantidad. Vamos agotando estos recursos. No, te habla de una protección completa. El número 7 significa perfecto y completo. Así que te librará de todo mal. Es una decisión. Es una decisión donde nadie te la impone. Ahora, fíjate que el Salmo habla también de 2 palabras poderosas. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Esas 2 palabras, habitar y morar, son sinónimos de intimidad. Es una intimidad. Es un lugar de cercanía, de protección y de intimidad. No se trata de poner la Biblia en el velador, a la hoja amarilla allí, porque el único salmo que piensas que te puede proteger. No, se está hablando de cercanía, de protección, de intimidad. Las 2 palabras, habitar y morar, son muy descriptivas. Habitar, te lo decía mi hijo Samuel algunos días atrás, significa yashab, en hebreo, significa estar sentado y permanecer. Se puede traducir como uno que permanece o un habitante continuo. Eso es habitar. Y la palabra morar significa pasar la noche. Así se puede traducir. Tiene mucha similitud. Primero habitar en un lugar establecido, permanecer allí, y luego morar es pasar la noche, la hora más oscura. Entonces estas 2 palabras hablan de una consistencia, de una permanencia constante. Es clave entender que no se trata de decirlo y te puedes aprender el Salmo 91 de memoria y puedes traducirlo en idiomas diferentes y buscar el origen de cada palabra en hebreo y no conocer al autor de este salmo. No se trata de conocerlo acá en la mente, sino de experimentar la intimidad con el autor. Habitar y morar hablan de 2 palabras de comunión. Yo no puedo pasar la noche en cualquier lugar extraño. Lo que hace
de esta casa, mi casa, un lugar especial, no son las paredes, no son las puertas ni las ventanas, son la gente que habita. Lo que hace preciosa este lugar para mí es el lugar donde habito y donde moro y donde paso la noche. Y no sabes cuánto me alegra tener a mis hijos a mi alrededor de la mesa y comer juntos, y en la noche dedicar un tiempo a orar, porque eso no lo hace un desconocido, lo hace un habitante, uno que pertenece, uno que es parte de la familia. Así que este salmo no está hecho para memorizar ni abrirlo en la mañana, no, es para venir al autor. Morará, habitará bajo la sombra del Omnipotente. Jesús usó este mismo verso, este mismo sentido en Mateo 6:6. Dice: mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nota cómo dice: habitar, un aposento, cerrada la puerta, eso es intimidad con un Padre que ve en lo secreto. Así que esa palabra no es una visita pasajera, se trata de un estilo de vida, no de una actividad que se realiza de vez en cuando, sino de alguien consciente. Yo no soy una visita, yo soy un habitante, yo no soy un pasajero, yo moro en la presencia de Dios, yo moro en Cristo, yo soy su morada y Él es mi morada. Es una morada mutua, es una habitación mutua. Yo en Cristo y Cristo en mí. Así que esa habitación es nuestra morada, es nuestro refugio. Y si lo lees así, tú debes entender que el Salmo 91 no es un lugar físico, sino es una persona. Habitamos en Cristo, pasamos la noche porque somos alguien de la familia, no un visitante esporádico. La palabra es clave. Y aquí hay algunas diferencias muy importantes, nos quedan unos minutos solamente. Una diferencia muy importante entre habitar y morar, porque no es lo mismo intimidad que actividad. No es lo mismo intimidad que actividad. Inmediatamente te hace una diferencia, porque habitar, morar, pasar la noche, vivir allí, no es una actividad, es un lugar de comunión, de intimidad. Se necesita un encuentro tranquilo. Qué relajante, qué maravilloso. Yo sé que cuando vamos a un lugar que no es nuestro lugar, tenemos un montón de formalidades, sobre todo cuando nadie conoce allí o te invitan a un lugar donde no es muy conocida la persona que te invita, y uno le advierte a los niños: pórtense bien, no hagan algo que nos avergüence, no pidan demasiado, no toquen nada, cuiden las cosas, no son nuestras. Vas a visitar a alguien en una casa que no es la tuya y tienes que cumplir un montón de formalidades, pero cuando uno llega a casa, wow, te puedes sacar los zapatos si quieres, puedes andar en pijama como veo a mis hijos generalmente. No tienes la formalidad porque estás en tu casa. Esto me habla de que no es lo mismo intimidad que actividad. Se trata de tener la confianza. Estamos delante de nuestro papá, de nuestro Señor. No un Dios enojado, un Dios amoroso, un Dios que nos abraza, un Dios que nos ama, un Dios que ama estar con nosotros, más que nosotros a veces con Él. Incluso dice la Biblia que Él suspira de amor por nosotros. Yo no me dedicaría a contar los cabellos de la cabeza de mis hijos, pero Dios conoce hasta los detalles más íntimos. Así que se trata de ser, más que hacer. Y hemos dicho en otras ocasiones que esta cuarentena logró que paráramos la actividad y comencemos a hacer más que hacer. Y la iglesia sigue en pie, porque la iglesia no se trata tanto de hacer como de ser. El producto de ser, de tener comunión, de conocer a nuestro papá amoroso,
es que llegamos a hacer y queremos comunicarle a otros el gran amor, pero no pases primero a hacer antes de ser y de tener comunión con Él. Dice la Biblia, al Señor tu Dios vas a adorar y a Él solo servirás. Ese es el orden. Primero adorar, intimidad, comunión y después a Él vamos a servir. ¿Cómo podemos hablar de un Dios que no conocemos? Así que hay una diferencia entre intimidad y actividad. También hay una diferencia entre habitar y visitar. Habitar y visitar. Ese habitar es tan importante. No vamos y venimos de la presencia de Dios. Dios no se va a algún lado cuando tú dejas de estar en la iglesia. Algunos pensaban que estar en los templos era el único lugar donde Dios se movía y actuaba y hablaba. Ya nos dimos cuenta, me parece, que Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. Él habita en nosotros. No es lo mismo habitar que visitar. Algunas personas están acostumbradas solo a hacer algún tipo de actividad espiritual los domingos. Eso es visitar. Vamos los domingos para que quedemos a cuentas con Dios. Vamos los domingos para que cantemos y así tengamos su favor durante la semana. No se trata de eso. Hay un salmo hermoso que dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y el salmista responde: tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Se trata de buscar el rostro, no las manos. Se trata de conocer la persona, no lo que Él puede hacer por ti, sino su persona. Oh, yo declaro que este tiempo tú vas a conocer al Señor en esencia, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Amén. Así que vamos a descubrir que no es lo mismo habitar que visitar. Y no es lo mismo, ya voy concluyendo, ser un creyente que un cliente. Nota la diferencia entre habitar y morar. Ser creyente o ser cliente. Esta es la gran diferencia entre un hotel y un hogar. Yo he tenido en algunas ocasiones que viajar a algún lugar, me han tratado sumamente bien, gracias al Señor por los que me han honrado, teniéndome en un buen lugar. He sacado fotos, he estado allí y la gente se deshace en atenciones. Es una honra. Si no lo hicieran, de todas maneras el mensaje no está afectado por esas cosas. Somos deudores del Señor y hacemos las cosas por amor. Ya no hay condiciones. Pero la gente ha tratado de tratarme bien, de hacerme bien. Y he estado en buenos lugares, en buenos hoteles, pero siempre añoro volver a mi casa. Qué maravillosa es mi casa. No se trata del lugar. Siempre podemos tener una casa hermosa y no tener un hogar. El hogar es lo que se mueve dentro de la casa, es el ambiente, es el lugar donde te sientes amado. Así que no es lo mismo ser un creyente que un cliente. El cliente va, se retira y nadie le echa de menos. Una vez que paga por estar, la relación finaliza. Era cliente y todo pasaba por una relación cliente y servicios de un hotel. Si se va o no vuelve, da lo mismo, pero en un hogar, los hijos, los que habitan allí, hay un vínculo diferente. Te decía recién que yo doy gracias al Señor por tener mis hijos presentes. Sé de muchos que se tuvieron que quedar en ciertos lugares, que no pueden volver. Tener a mis hijos acá es un gozo inefable. Así que no es lo mismo ser un cliente que ser un creyente y un hijo que habita en la casa. Por último, termino con esto, me quedan 10 minutos. Este salmo también hay un binomio, aquí hay una dupla de palabras muy importantes. La palabra abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas dos palabras, abrigo y sombra,
son también muy importantes, porque el abrigo te protege del frío y la sombra, ¿de qué te protege? Del calor. Así que tú tienes abrigo para el frío, sombra para el calor. ¿No? Yo sé que no estoy diciendo algo que te sorprenda, pero en términos espirituales esto quiere decir que Dios te protege en cualquier estado en que te encuentres. Si hay calor, Él es sombra. Si hay frío, Él es abrigo. O sea, no hay un estado donde Dios se desmarque y salga de la escena. Él está constantemente en todas las estaciones, en todas las cosas, las temporadas que podamos vivir. Dios sigue siendo abrigo y sigue siendo sombra. Y este salmo se escribió en un lugar en el Medio Oriente donde los días son muy calurosos y donde la noche es muy fría. Así que hay tiempo en que necesitamos ser abrigados con la frialdad que tenemos, y a veces la frialdad es del alma, se nos congeló el alma, ya no tenemos gozo, alegría y calor, y Dios viene a ser nuestro abrigo. Qué maravilloso. Estos días acá en Temuco se están poniendo muy fríos y tenemos un lugar, una estufa para calentarnos. Eso te calienta por fuera, pero por dentro el alma necesita constante calor, el calor que nos da el Señor en su amor. Él es nuestro regazo donde nos cobijamos, Él es el lugar donde nos protegemos. Y cuando hay demasiado calor, Él es sombra. El que habita al abrigo morará bajo la sombra. El abrigo tiene que ver con protección, con cobertura, con un lugar secreto. El Espíritu Santo, le dijo a María, el Espíritu del Señor te hará sombra, te protege, te cubre. Y luego la palabra sombra significa esconder, estar ausente, mantenerse en lo secreto. Esto tiene que ver también con humildad. Cristo nuestro abrigo, Cristo nuestra protección. Efesios capítulo 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Colosenses 3:10 también dice que Cristo es nuestro abrigo, que Cristo es nuestro protector y que estamos vestidos de Él. O sea, el Padre no ve al individuo, ve a Cristo, nos ve en Cristo. Por eso estamos tan protegidos y tan guardados. Yo quiero dejar hasta acá, morar bajo su sombra, protegernos en su abrigo, habitar y no visitar, tomar la decisión de venir allí, a su presencia. Todas esas cosas son una propuesta de amor. Nadie puede obligar a otro a amarlo, pero Dios nos abre sus brazos, sus alas en este caso, y nos dice, vengan a protegerse bajo mi sombra, vengan bajo mi cuidado. Y aquel que con humildad reconoce que sin Él no podemos un solo día vivir sin su protección, sin su amor, Dios mismo se compromete a no enviarte vacío, a no recibirte en su casa, en su morada, en ese lugar que llamamos el lugar más seguro de la tierra, habitar en Cristo. ¿Te parece si oramos? Quizá este mensaje le llegue a alguien que no conoce a Cristo. Tengo la esperanza de que si llegó este mensaje, no es casualidad, mi querido amigo. Tú puedes decirle, Señor, hoy vengo a refugiarme delante de ti. Dios no te va a poner condiciones. Dios no se mueve con unos protocolos largos. El que a mí viene, no le echo fuera. No rechaces hoy la protección, el amor del Señor. Y si nos escuchan hermanos de la iglesia, gente que conoce a Dios, deja de entender que estar en Cristo es salir y entrar.
somos moradores permanentes. Somos gente que habita en Cristo todo el tiempo. Créele al Señor por su protección. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Yo sé que esta palabra es una semilla de fe, es una semilla enviada a muchos corazones. Estas predicaciones son sencillas, no tienen la intención de informar, sino de transformar el corazón, transformarlo de miedo a confianza, de temor a fe, y pedirte, Señor, que tú puedas revelarte como nuestro refugio, nuestra morada. Señor, hemos dicho que aquel individualmente, no colectivamente, sino individualmente reconoce su necesidad. Él que habita, Él que reconoce sus propias luchas, que nadie quizás entiende. Algunas personas pueden decir que todo está seguro, pero si hay luchas individuales, solo tú conoces los corazones. Por eso venimos a refugiarnos bajo tu sombra, bajo tus alas, hasta que pasen los quebrantos. Y aún más allá de esta vida, queremos que tú seas nuestro protector, nuestro refugio, nuestro Padre. Te damos tantas gracias, Señor, de que eres un Dios grande, en misericordia, que puedes sostener a los débiles, que das gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, que a los pobres colmas de bienes, pero a los que son ricos, los que creen saberlo todo, tenerlo todo, conocerlo todo, ellos se irán vacíos. Por eso con humildad venimos a ti, Señor. Buscamos refugio en ti y sé que no seremos sacados fuera. No queremos pasar un par de minutos, queremos ser residentes, no visitas, hijos de la casa, hijos de amor, hijos amados, hijos protegidos, hijos guardados, y tal como el padre le dijo a su hijo en la parábola del hijo pródigo: hijo mío, todo lo mío es tuyo, hijo. Goza de todos los beneficios de la casa. Gracias, Espíritu Santo, gracias, amado Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lamentablemente no voy a poder leer tus mensajes. Me acompaña mi hijo Chris y en algún momento los voy a leer si llegó este mensaje a ti. Si no escucharon. ¿No escucharon, no, Chris? Sí. ¿Alguien allí tuvo tiempo para escucharnos? Si es así, te mando un abrazo. Y si vas a escuchar este mensaje después, un abrazo también. Haznos llegar tus necesidades, tus peticiones. Tú mismo tienes a Dios allí dispuesto a socorrerte. Un abrazo gigante. Te amo mucho. Muy bendecido. Nos vemos el jueves nuevamente a las 2:15. Que esté muy bien.